Hola, gracias a mis amigos de FDF por la invitación. Mi nombre es Leonardo Cárdenas. Bueno, la lógica, como ustedes ya saben, es una herramienta tremendamente útil para cualquier discusión razonada sobre cualquier asunto de índole político, de índole religioso, de índole filosófico, en fin. Así pues que la lógica es totalmente neutral a posiciones políticas, a posiciones religiosas. La lógica no tiene no se compromete con ningún color político, así pues que es una herramienta muy útil para lograr cierta objetividad en discusiones concretas. En este caso yo les hablaré de una falacia que es muy común que nosotros la cometamos. Se trata de la falacia, o su expresión latina es la falacia de non sequitur, que es aquella falacia que sugiere que una cosa no se sigue necesariamente de otra. Esta falacia es muy común. Normalmente uno encuentra esta falacia en libros de texto, en, en libros científicos, inclusive en filosofía. eh, es es muy común uno a veces tomar, digamos que, explicaciones a la ligera y no valorar enteramente los hechos. Así pues que uno podría decir lo siguiente con relación a esta falacia. Uno podría decir entonces que los gatos son mamíferos, pero de ahí no se sigue que todos los mamíferos sean gatos, ¿sí? Me voy a explicar con una situación concreta de la política colombiana actual. Eh, He escuchado varias veces y he leído también en redes sociales y en algunos portales eh, que la razón por la cual los precios en los últimos días han aumentado de precio se debe a el paro nacional y que llevamos por ahí no sé, unos 14 16 días tal vez. Entonces, uno está tentado a sugerir que la explicación más probable para sostener que el aumento de los precios ha subido de una manera considerable se debe a que las carreteras están bloqueadas y ha sido difícil eh, el ingreso de algunos productos a las ciudades y algunos pueblos principales de nuestro país. Bien, entonces uno lo que sugiere con esta falacia del non sequitur es que entonces siempre que haya un paro se van a subir, va a haber un aumento de precios. O nos podría sugerir eso. El punto es que de ahí no se sigue que todo aumento de precios se deba necesariamente a, a un paro, ¿sí? A una huelga, ¿sí? Entonces, esto sugiere que uno podría tener otras razones adicionales para mostrar que el aumento de precios, por ejemplo, se debe a otros factores totalmente distintos a una huelga. Por ejemplo, este aumento de precios en algunos productos se debe a que, en parte, eh, el gobierno quiso implementar unas reformas tributarias o algún un paquete de reformas tributarias y eso afectó, digamos que, o produjo más bien cierta movilización social en el país, como ustedes saben, ¿sí? Entonces, aquí lo que vemos es que el aumento de precios de algunos productos de la canasta familiar no necesariamente se debe a la huelga, se debe es a la introducción de algún paquete de medidas económicas
intentó o que planeó ingresar el gobierno a la nación para poder obtener algunos recursos, ¿sí? Entonces, uno podría sostener eso. Así que aquí hay una falacia de non sequitur en la medida en que el aumento de precios no se sigue necesariamente de una huelga o de un paro. Necesitamos mirar y analizar el asunto de una manera global, ¿sí? Esta falacia es muy importante, en mi opinión, porque se relaciona con un asunto que se trabaja digamos que en filosofía de la ciencia, y es el asunto de la explicación científica, ¿sí? En este caso, la explicación científica que sugiero aquí es que hay algo que se llama como efecto de causa común. Entonces tenemos dos situaciones que sugiere que una situación explique la otra, ¿sí? Supongamos que entonces tenemos dos situaciones, igual. Tenemos entonces las huelgas, el paro y la economía. Entonces uno podría decir que es una regularidad no accidental que después de una huelga sindical hay un impacto en la economía o hay un aumento de precios. Entonces podemos inferir el impacto de la economía del hecho de que hay una huelga sindical, pero no se puede considerar una explicación de la ocurrencia de esta en el impacto de la economía. Es decir, hay una causa común o puede haber una causa común a ambos efectos. Puede haber una causa común que explique tanto las huelgas como la economía, ¿sí? ¿Cuál puede ser en este caso la causa común de ambos fenómenos, de las huelgas y la economía? Pues la reforma tributaria del gobierno, o que intentó introducir el gobierno, causa tanto el impacto en la economía como en las huelgas sindicales. Así que no hay una relación de regularidad necesaria, por lo menos, entre las huelgas y la subida de algunos precios de la canasta familiar. O por lo menos podríamos decir que es una regularidad no accidental, es decir, no es necesaria. ¿Sí? Podemos mostrar, además, como se los acabo de mostrar, que en ambos fenómenos ocurre algo así como una causa común. Hay una causa común en las huelgas y la economía. ¿La causa común cuál es? El intento del gobierno de introducir algún paquete de medidas fiscales que puso en alerta a la ciudadanía, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea o cuál es la ventaja más bien de uno ser cauto con este tipo de falacias del non sequitur, por ejemplo, y de este modelo de explicación de causa común? Y es que nos ayuda a valorar todos los hechos relevantes de una situación concreta. Es decir, en vez de sugerir a la ligera ciertas conclusiones que pueden acompañar algunos efectos, uno debería valorar la información y los hechos de una manera global para delimitar cuáles son los hechos relevantes que sirven para explicar una situación concreta, ¿sí? Así que esta es una ventaja no solamente de ser analíticos con relación a esta falacia en particular del non sequitur y del efecto de causa común de explicación, sino que también es una ventaja de la lógica en general. Nos ayuda a valorar los hechos para delimitar cuáles son los relevantes o no, para poder decidir si se infiere una situación concreta de manera necesaria o se explica una situación concreta de manera importante, ¿sí? Así pues que espero que tanto esta falacia de non sequitur y el modelo de explicación de causa común sea útil en nuestros razonamientos lógicos. Muchas gracias.